Le doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. En esta oportunidad lo que les quería hacer algunos comentarios sobre la respiración de los embriones de las aves dentro del huevo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo es que hace para respirar el embrión dentro del huevo si tiene una cáscara que es dura? Esa sería la cuestión. Entonces, fíjense que tenemos un embrión rodeado por el amnios, tienen el saco vitelino, o sea, la yema, el alantoides, el corion. O sea, la unión entre ellos dos sería la membrana coriolantoidea. Después tienen toda la albúmina, la membrana del huevo que reviste el huevo, la cáscara. Y entonces, ¿cómo logra intercambiar gases el embrión dentro del huevo si no, digamos, no tiene quien cumple la función, digamos, de la placenta, en el caso nuestro, ¿no? de los mamíferos? Entonces fíjense que hay un intercambio de gases de dióxido de carbono y oxígeno entre la membrana coriolantoidea, que está muy irrigada, y la atmósfera, y el aire atmosférico. O sea que lo que se ve es que la membrana, digamos, la cáscara en definitiva del huevo es porosa y por lo menos la pueden atravesar estos gases, el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, la manera que tiene el embrión de respirar dentro del huevo es lo que se conoce como respiración corioalantoidea. Entonces, fíjense que tenemos la respiración corioalantoidea, que era lo que veíamos hace un rato, entre las membranas estas embrionarias del embrión de las aves y el aire atmosférico. Y a su vez, fíjese que tenemos la cámara de aire. La cámara de aire se forma al momento de la oviposición, ¿tá? Por el contraste de temperatura con el exterior. Y hay intercambio también de gases entre la cámara de aire y el exterior y la atmósfera. Entonces, al final, digamos, de la etapa de incubación, cuando ya el embrión está bien desarrollado, una de las cosas que hace es mete el pico adentro de la cámara esa de aire y puede empezar a respirar, digamos, a través de los pulmones. Ahora bien, ¿cómo logra hacer esto entonces, siendo que la cáscara es dura? Fíjense, si nosotros vemos unas micrografías electrónicas, tenemos en la parte A, hay cristales de carbonato de calcio, que se ven en la vista lateral, y en la vista dorsal se aprecia la malla bien porosa de fibras de colágeno, sobre las que se van depositando entonces todos estos cristales de carbonato de calcio. Y en el caso por ejemplo, del huevo de gallina, hay entre 7.000 y 17.000 poros por huevo, que son los que permiten el intercambio de gases entre el interior y el exterior del huevo, digamos. Y esos poros, digamos, la característica que tienen es que por un lado facilitan el intercambio de gases o permiten el intercambio de gases, pero a su vez retienen bacterias. Bueno, espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Suerte.